La segunda parte de la segunda parte del repaso, digamos, con los últimos temas ya, y vamos a ustedes, bueno, falta la mitad más, y son temas bastante importantes, ¿sí? Eh, ¿Cómo es este? Traté de hacerle bien conciso el Power, van a ver que algunas cosas no las puse, ¿por qué no? Porque no son tan preguntables o porque son redundantes, ¿sí? Por lo general estas cosas que están acá van a entrar en el parcial, hay algunas que son un poco más finas, pero por lo general son cosas que van a entrar en el parcial y eso, solamente puse lo más importante. Así que vamos a ir viendo que los temas que faltan son platilmientos, todo lo que son cestodes, y un trematode que es fasciola hepática. Así que los platilmientos ya saben que son parásitos obligados permanentes. Siempre en su ciclo de vida están parasitando a un hospedero y son gusanos chatos aplanados dorsoventralmente con aparatos y sistemas rudimentarios, tipo un aparato digestivo incompleto, eh, aparatos incompletos básicamente, menos evolucionados. Casi todos son hermafroditas, ya saben cuál no, el Schistosoma manzoni, y los estadios son de huevo, larva y adulto. Vamos a ver que los huevos tienen sus nombres, por ejemplo, en los estos se llaman eh, oncósferas, y después las larvas, cada especie, cada género tiene como su nombre en particular, que si uno es cisticerco, el otro cisticercoide, y, y así, o cercarias, y así, no es más que una larva, ¿sí? Todos esos que vamos a ver son larvas. Por ahí se complica un poquito el nombre. Y bueno, los adultos. Huevo, larva y adulto. Esto que vemos acá, por ahí les voy a preguntar algunas cosas como para que me respondan, pero son cosas simples, ¿sí? Esto que vemos acá corresponde a qué tipo de platilmiento. Esta morfología, sí, ya vimos que es chata, aplanada dorsoventralmente, hermafrodita, pero que tiene escolex, cuello y estróbilo. ¿A qué corresponde? Algo de esto le pueden llegar a preguntar en el parcial. Muy básico, sí, sí. Esto, chicos, corresponde a un céstode, ¿sí? Acuérdense que el céstode va a tener una primera parte, que es el escolex, que le sirve para la fijación, un cuello, que es una zona de proliferación, y un estróbilo, que es la zona donde se van a encontrar los proglótides. Los proglótides son como esta unidad que le va a servir para reproducirse, básicamente. Van a salir desde el cuello, que es la zona de proliferación, y se van a ir formando y van a pasar de ser prolótides inmaduras a ser prolótides maduras, las cuales tienen órganos sexuales que son importantes y les pueden llegar a preguntar algunas de esas características de sus órganos sexuales. Eh, y eso. Cada uno de los escolex va a generar, perdón, cada uno de los prolótides va a generar huevos, porque tienen tanto testículos como úteros y ovarios, y esos huevos va a servirle para reproducirse y para formar nuevos parásitos después en otros hospederos. ¿Qué tiene característica esto? Que como son hermafroditas se reproducen ellos solos y eso, no me quiero detener tanto acá. Bueno, los cestodes, como ya estábamos diciendo, tienen forma de huevo, larva y adulto. El huevo se denomina oncósfera y tiene el embrión hexacanto. Hexacanto se llama porque tiene tres pares de ganchitos. Tiene estos seis ganchitos que están acá en medio. Casi todos los huevos se parecen, entonces no los voy a nombrar tantos a menos que haya alguna diferencia, que las hay. Y las larvas, cada una de las especies que vamos a ver tiene su propia larva y se llaman de maneras diferentes, pero en conjunto se denominan metacestodes, ¿sí? Son formas intermediarias entre los huevos y los adultos. Y los adultos ya saben lo que tienen: escolex, estróbilo y cuello.
y casi todos tienen ciclos de vida heteroxénicos, ¿sí? Excepto uno que puede llegar a variar. Después tenemos que ver en orden, como les van diciendo en el PowerPoint de la cátedra, básicamente, cada uno de estos, de los estos. El primero que vamos a ver es este, el Dibotricephalus latus. Diphyllobotrium latum, le voy a decir porque es el nombre de siempre y la verdad que me cuesta un poquito decirle de esta manera. Dibotricephalus latus, que causa difilobotриasis o botriocefalosis. ¿Qué tiene de especial este? Que pertenece a su propia división taxonómica, entonces es diferente. Tiene una forma de adulto con un escolex particular. ¿Por qué? Porque no tiene ni ventosas, ni ganchos, ni nada. Tiene bótrias. Tiene una forma de espátula, el escolex, y tiene como estas dos hendiduras, estas dos cosas alargadas y la hendidura en el medio, que le sirve para la fijación. ¿Entienden? Y después los proglótides tienen, bueno, les dice en el PowerPoint la cantidad de proglótides que tiene, no es tan importante. Sepan que este es el cestode más largo que hay. Mide, creo que hasta 20 metros más o menos, decía. Eso, es muy largo, ¿sí? Y tiene todos sus proglótides del mismo tamaño, que son más anchos que altos, y esta es la característica muy importante, que tienen un útero central en forma de roseta. Yo pensaba que roseta era esto, o sea, si referencia a esta rosa, digamos, pero en realidad se refiere a esto. Esta cosa se llama roseta. Fíjense que es como un redondito en el medio, ¿sí? Eh, y bueno, yo quiero que me digan, a ver si saben el hábitat, ¿dónde les parece a ustedes que vive este? Porque hasta ahora nadie me respondió. En el intestino delgado. Súper. ¿En qué parte más o menos? Yeyuno principalmente. Este particularmente vive en el Ilion. Este. Y los demás sí, viven en el Yeyuno. Es algo que no está tan aclarado en el Power, no dice mucho la verdad, pero está bien. Con que pongan intestino delgado está bien, no creo que les pregunten más que eso. Y nada, les voy a mencionar las características más importantes, ¿sí? Que son esto entonces, que tiene un Scolex con bótrias, tiene bótrias para la fijación, y los proglótidos tienen un útero central en forma de roseta y viven en el ilion. El huevo también es particular, justamente en este primero el huevo es particular. ¿Por qué? Por dos cosas. Que los huevos que se liberan al medio en un primer momento son no embrionados, es decir, salen y no tienen una larvita acá adentro. Yo a todos los chicos que estuvieron conmigo en las comisiones les dije, ¿qué ven acá? Y como que no se ve nada, digamos, o sea, en los diferentes huevos no embrionados no se ve nada. ¿Por qué? Porque no hay nada, digamos. Acá hay un montón de células, pero no hay un embrión todavía. ¿Sí? El embrión sería cuando ya se forma la primera larvita, que es la más chiquitita, y se alcanza a ver algo, digamos. Acá no hay larva. Y que presentan un opérculo, que es esta tapita que tienen acá arriba. Esas dos cosas tienen que saber. Justamente este primer, el minto que vemos, es como que tiene el adulto especial y el huevo especial. Pero bueno, eso nomás es. Y después del ciclo de vida, lo ideal, obviamente, como siempre, es que se sepan todo el cuentito, pero yo siempre les recalco a todos que lo más importante es saberse esto de acá. El tipo de ciclo y los hospederos que tiene, que no los puse acá ni en ningún lado los puse, pero los voy mencionando, y el estadio infectante y el estadio diagnóstico. Con que sepan eso, por más que les cueste decir de memoria todo el cuento del ciclo de vida, con que sepan esto está bien, ¿sí? Si no llegan, si lo que sea, traten de priorizar saberse esto, aunque sea. Así que bien. Relacionen siempre el Diffilobotrium latum con el agua dulce. Justamente porque en el intestino del hospedero definitivo, ya sea el perro, el gato o el humano, vamos a tener el adulto en el ilion, y el adulto va a generar proglótides grávidos, todo eso que decíamos antes, y se van a caer con las heces al suelo
eh, huevos y del suelo van a ir al agua y así. Esos huevos son así, como este de acá, no embrionados, no tienen un embrión, una larva adentro. Eh, Son huevos no embrionados y operculados, que caen al agua y lo que van a hacer es formar un primer estadio larvario que se llama coracidio, ¿sí? Ese coracidio, este ciclo de vida es un poquito más largo que otros. ¿Por qué? Porque tiene dos hospederos intermediarios. Miren, el coracidio entra a un microcrustáceo, que es este de acá, que se llama copépodo. Y ese copépodo le sirve el coracidio para convertirse en un procercoide, que es un segundo estadio larvario. Ese segundo estadio larvario se queda dentro del copépodo del microcrustáceo, este de acá, y viene un depredador, digamos un salmón, como este de acá, el pez de agua dulce, cual sea, y se come al microcrustáceo. Entonces lo que hace ¿cómo se llama? El procercoide es migrar a través del cuerpo del salmón y en el músculo se convierte en un clerocercoide, como dice acá. Entonces hasta ahora tenemos tres larvas en el agua. El coracidio, el procercoide y el plerocercoide. Es medio complejo, pero lo que ustedes tienen que saber es que el plerocercoide, esto sí sepan bien, el plerocercoide está en el salmón, en el pez de agua dulce. Y ese plerocercoide es nuestro estadio infectante para nosotros, el humano. Nosotros vamos a consumir un pez, por eso se llama tenia de los peces, porque está directamente relacionada con consumir peces crudos o ahumados. Esto sí, peces ahumados es algo que se ha preguntado tal cual, digamos. Eh, y eso. Es como bastante especial este en realidad. Tienen como un montón de cosas raras, pero eso. Eh, Consumimos entonces el plerocercoide con un pescado poco cocido y lo que hace esa larva es llegar al intestino delgado, al ileum, y comenzar a generar un adulto, ¿sí? Se ancla ahí y se convierte en adulto. Y ahí empieza de vuelta el ciclo. Eso es el ciclo de vida que tiene. Así que quiero que me digan qué tipo de ciclo de vida es. Entonces, Hidroxeno. bien, heteroxénico. ¿Por qué? Porque tiene varios hospedadores. Pero en una comisión, en algunas comisiones, la de Raúl, creo que decían poliheteroxénico. Bueno, sí, poliheteroxénico o heteroxénico. Eh, Estadio infectante, ¿cuál sería entonces? El plerocercoide. Clerocercoide. Clerocercoideo. Genial, sería el plerocercoidea. Y el estadio diagnóstico, ¿a ustedes cuál les parece que es? Yo no les dije todavía, así directamente. Sería el huevo operculado no embrionado. Ese, el que sale de nosotros en nuestras heces, el huevo, es lo que estaban diciendo ustedes, ¿sí? Acá les dejo las respuestas. Después, Power, les voy a pasar todo como está y con algunas correcciones seguramente. Y la patogenia de vuelta es un poquito especial porque hace cosas que otros no hacen, básicamente. Pero todos los parásitos que vamos a ver de ahora en más, en este repaso, digamos, tienen estas tres cosas. Tienen una acción esfoliatriz. ¿Por qué? Porque compiten con nosotros mismos por nuestros alimentos. O sea, nosotros comemos algo y el parásito va y se lo come él, digamos. Por eso vive en el intestino. Tiene acción mecánica porque ocupa espacio, digamos, adentro del intestino. Fíjense que es re grande y eso puede causar obstrucción, puede causar inflamación de la mucosa y la consiguiente clínica, digamos, distensión abdominal, diarrea, eso. Y acción toxialérgica, o sea, urticaria, prurito, ese tipo de cosas, ¿sí? Todos los parásitos que vamos a ver causan esto. Eh, pero este tiene la acción bastante particular de que se come la vitamina B12. No sé, no me acuerdo cómo es el mecanismo exactamente, no sé si es que se come la vitamina B12, pero no nos permite usar la vitamina B12 que entra a nuestro cuerpo. ¿Alguien sabe qué repercusión específica da eso? Importante, Anemia esto es pregunta. megaloblástica. Eso, anemia megaloblástica, ¿sí?
hay un fallo en la producción de eritrocitos y salen a la sangre los blastos. Y eso nos da alguna clínica como neurológica, con vértigo, con parestesias, nos da esto que es la glositis, nos da síntomas de anemia, tenemos diarrea, tenemos malestar, tenemos dolor abdominal, cosas bastante generales, digamos. Por eso yo no les pongo en el PowerPoint, porque es como que van a cualquier parásito y en cualquier parásito dice cosas bastante parecidas, digamos. Entonces no le quise sobrecargar demasiado. Pero bueno, el diagnóstico se va a hacer clínico epidemiológico en un paciente con diarrea, dolor abdominal, anemia, parestesias y que tiene antecedente epidemiológico de consumir pescado ahumado. Eso. Y con esa sospecha, nosotros le hacemos un coproparasitológico para visualizar directamente el estadio diagnóstico, que son los huevos o los proglótidos. ¿Sí? Porque por las heces pueden salir tanto huevos como proglótidos. ¿Cómo eran los huevos entonces? Los huevos y los proglótidos. Los Acuérdense, huevos Operculados no eran, embrionados. eso. Acuérdense que los huevos entonces van a ser operculados no embrionados, así como este de acá. Fíjense que es operculado. Y los proglótidos con la forma de roseta en el medio, el útero en roseta se dice. Ahora vamos a pasar a tenia saginata y tenia solium, que en el Power por ahí está medio complicado y sé que a los chicos por ahí les genera un poco de dudas, entonces vamos a explicarlo un poquito. Primero vamos a ir con tenia saginata y lo que produce, y después tenia solium y lo que produce, y vamos a comparar. La tenia saginata es de las dos, la más larga, mide más o menos 10 metros, y fíjense que el Escolex no tiene ni ganchos ni rostel, tiene cuatro ventosas nomás. Y los proglótidos, esto sí es importante, tiene un útero ramificado, o sea, el otro tenía útero en roseta, bueno, estos dos, tenia saginata y tenia solium, tienen útero ramificado, no en roseta, ramificado. Y ese útero ramificado va a tener 15 a 30 ramificaciones. Quédense con eso. Traten de aprenderse que el que tiene más ramificaciones es la tenia saginato. ¿Sí? Esto por ahí, yo sé que van, lo ven y se tratan de acordar. Yo les dejé escrito en el Power el tema de los poros genitales. Los poros genitales son estos agujeritos que tiene acá y están así, alternados irregularmente a lo largo de los proglótidos. No quiero hacer mucho hincapié en eso, sí, porque no es tan importante. Es medio difícil que le pregunten eso. Pero eso. Después, si yo no estoy mencionando mucho el tema de los huevos, o no voy a mencionar mucho a partir de ahora, es porque todos se parecen. Todos son redondos, tienen una cubierta y tienen los tres ganchitos. ¿Sí? Así que vamos a ver el ciclo de vida. En este caso, el ciclo de vida, la verdad que es bastante fácil. De la teniasis por cisticercosis, la puta madre, la teniasis por tenia saginata, porque básicamente tenemos un hospedador definitivo y un hospedador intermediario, o sea, es un ciclo heteroxénico. El humano va a ser hospedador definitivo porque tiene el estadio adulto, que es este de acá, bien como tiene el Escolex y los proglótidos, todo, y va a defecar. En el intestino delgado tenemos el adulto y va a defecar el humano, proglótidos y huevos que se van a ir en principio, ¿no? Al pasto o a las plantas que estén por ahí que puedan comerse las vacas. Las vacas se van a comer este pasto contaminado. Este pasto contaminado se lo van a comer las vacas, ¿sí? Los bovinos, no otro animal, y ese huevo va a llegar al intestino de la vaca. Y en el intestino de la vaca va a eclosionar y va a sacar una larva. Esa larva lo que va a hacer es pasar a través del intestino y se va a ir a diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, el músculo, justamente. El músculo es lo que nosotros nos comemos después. Entonces, en esta hamburguesa tiene larvas, sería.
de Tenia saginata. ¿Cómo se llama esta larva? Se llama cisticerco, ¿sí? Cisticerco bovis. Entonces, para nosotros el estadio infectante va a ser la larva, cisticerco, ¿sí? ¿Entienden hasta ahí? Ahí ya se cerró el ciclo. Quiero saber si entienden nomás. Por ahí ya sé que vienen estudiando y eso. Bien, pusieron un dedito por arriba. Bueno, estos son justamente los datos más importantes de un ciclo heteroxénico. El estadio infectante es el cisticerco, acuérdense de eso. Y el estadio diagnóstico es el huevo proglótido, lo que sea que salga por las heces. Se va a diagnosticar con un cobro parasitológico. Y ahora tenemos la Taenia solium, que la Taenia solium tiene dos características importantes, que son el escolex y los proglótidos, de vuelta a lo mismo. Este sí tiene ganchos y rostelo, pero lo que más me importa que son los ganchos y el rostelo, y estas son las ventosas que también tiene. Y esto es lo más importante, el útero ramificado. También tiene un útero ramificado, nada más que tiene menos ramificaciones, que no se ve bien más. Pero en en la Taenia solium tenemos menos de 12 ramificaciones. Y siempre vamos a tener un poro genital de un lado, después del otro y después del otro, así. No me quiero detener tanto ahí. Ahora, el ciclo de vida, por ahí es medio más complicado, digamos, entonces lo vamos a explicar más despacio y comprende lo mismo que estábamos viendo antes y la cisticercosis. Entonces, la Taenia solium lo que hace es vivir el adulto en nuestro intestino delgado y el adulto lo mismo, va a generar proglótidos grávidos que se van a caer al suelo con las heces y esos huevos o proglótidos grávidos se van a quedar en el pasto. Vamos a seguir el camino de la teniasis. Fíjense cómo ahora el que está comiendo el pasto con esos huevos va a ser el chancho, ¿sí? El cerdo se va a comer esos huevos y va a generar, o sea, va a eclosionar esos huevos en su intestino. ¿Qué va a salir de esos huevos? Las larvas. Y las larvas se van a ir a enquistar a lo largo del cuerpo, ¿sí? Por eso van a formar cisticercos en el músculo. Igual que en la tenia saginata, es lo mismo, pero con un chancho, ¿sí? Y a nosotros va a volver la infección, o sea, eh, eso, va a volver la infección, se va a cerrar en nosotros de vuelta el círculo con este estadio infectante, igual que en la vaca, ¿sí? En el músculo del chancho vamos a tener los cisticercos, que en este caso se llama cisticercos celulosae, y nosotros vamos a consumir carne mal cocinada o carne cruda de chancho eh, con los cisticercos. Los cisticercos van a volver al intestino delgado y van a formar nuevos adultos. Y así. Es lo mismo que en Taenia saginata. Pero en este caso nosotros también podríamos ingerir los huevos. Y en este caso nos pasaría que los huevos llegan a nuestro intestino, eclosionan y salen las larvas. Igual que pasaba en el chancho, pero en nosotros. Esos huevos que salen en nuestro intestino van a penetrar la pared del intestino y van a ir a migrar a diferentes partes del cuerpo, enquistándose y formando otra vez los cisticercos. En vez de hacer cisticercos en el chancho, hacen cisticercos en nosotros. ¿Dónde van a ser? En el músculo, van a ser subcutáneos, van a ser mucosos, van a ser, y esto es lo más importante, oculares y cerebrales, que son como las complicaciones más importantes, digamos. Entonces, tenemos estas dos formas de infección por Teniasolium. La teniasis que estábamos viendo antes y la cisticercosis. Ahora, el tipo de ciclo de la teniasis ya vieron que es heteroxénico, ¿sí? Incluye un chancho y un humano. En la cisticercosis se describe que puede ser heteroxénico o la propia persona se puede infectar con
los propios huevos que está expulsando y eso puede ser de cualquiera de las dos formas. Ahora, el estadio infectante cambia de uno a otro y yo quiero que me digan en este cómo sería el estadio infectante de la teniasis por Teniasolium. Me importa que repasemos un poco esto porque es como el que más le suele costar de todos los temas que estoy dando yo ahora, ¿sí? ¿Cuál les parece que es el estadio infectante? El citicerco. Bien. Y el estadio infectante de la cisticercosis, entonces, ¿cuál va a ser? El huevo. El Bien. huevo. Ahora, lo otro que cambia es el estadio diagnóstico. El estadio diagnóstico en la teniasis, ¿cuál va a ser? Y en la cisticercosis, ¿cuál va a ser? En la cisticercosis, acuérdense que el estadio diagnóstico, o sea, en la teniasis el estadio diagnóstico va a ser lo que sale en las heces, ¿sí? Van a ser los huevos o los proglótidos en un copro parasitológico. ¿Por qué? Porque el estadio adulto está en el intestino y está liberando los huevos y los proglótidos. Ahora, en la cisticercosis es un poquito más complicado. En la cisticercosis, el estadio diagnóstico va a ser el cisticerco mismo. El tema es que eso no va a salir en las heces. Y eso es con lo que quiero que se queden. Porque el cisticerco está en el músculo, entonces nunca va a salir en las heces. Solamente lo vamos a ver con imagenología, o sea, con radiografía, lo vamos a ver con tomografía, con resonancia y así. Entonces, acá le dejo graficado cuáles serían las respuestas a esto. Traten de acordarse de esto, ¿sí? Si no llegan a entender bien el ciclo. Y bueno, la patogenia de la teniasis, que es lo primero que estábamos viendo, es medio lo mismo que estábamos viendo antes. Va a ser esfoliatriz, mecánica y toxialérgica. Acuérdense que ocupa espacio este bicho, o sea, cualquiera, Teniasolium, tiene saginata en el intestino y nos puede llegar a causar obstrucción o inflamación de la mucosa. Y bueno, también produce acción esfoliatriz, pero no tan específica como el difilobotrium, ¿sí? Eh, bien, a esto era lo que yo quería llegar. El diagnóstico de la teniasis de vuelta va a ser clínico epidemiológico, ya saben, por consumo de carne cruda o mal cocinada, de vaca o de chancho. Eh, y después lo vamos a hacer parasitológico con la visualización directa del parásito justamente en el copro parasitológico, ¿sí? Que ahí vamos a ver, y por la clarificación de los proglótidos, que en eso vamos a ver dos cosas. En el copro vamos a ver huevos, que no tienen ninguna característica, ya saben que tienen un embrión hexacanto en el medio y que son redondeados, y la clarificación de los proglótidos, que cuál era el que tenía más ramificaciones uterinas, si alguien me sabe decir. El de saginata. Esa, el saginata. El saginata es más grande y tiene más ramificaciones. Acá ven cómo tenía saginata, tiene como un montón de ramificaciones y tenía solium no tantos. Y bueno, estos serían los huevitos. Y con la cisticercosis, aparte de lo que ya dijimos, quería hacer estos incisos nomás de que es la, bueno, infección por Cysticercosis cerebroscae y solamente acuérdense por favor que se produce con Taenia solium. Taenia solium que se transmite eh, en forma de teniasis o de cisticercosis, ¿sí? Y la teniasis, acuérdense que se produce con dos hospedadores, el cerdo y el humano. Ese inciso nomás quería hacer. Y bueno, los cisticercos se pueden ir a diferentes partes como la mucosa, subcutáneo, músculos y cerebro, como vemos acá, que se puede ver a través de TAC, resonancia magnética, fondo de ojo, biopsia, pero nunca en el copro parasitológico, nunca se va a ver ahí, ¿sí? Eso, quiero que se queden. ¿Hasta acá vienen bien?
quiero que pasemos ahora a Imenolepis nana, que tiene algunos datitos que pueden llegar a ser preguntables, y después pasamos ya a... Ah, no, después queda Difilidium caninum. Y después pasamos a Idatiosis. Bueno, la morfología del adulto, vean acá que tiene ventosas y rostelo, y los proglóctidos tienen un útero central, ¿sí? Bueno, el ciclo de vida básicamente tiene una sola característica que es como preguntable, porque la verdad que los que estuvimos viendo, este es el menos preguntable hasta ahora, el Hymenolepis nana, es más preguntable en realidad Tenias o Diphyllobotrium. Y bueno, Hymenolepis nana, para explicar un poquito el ciclo de vida nomás, básicamente tenemos el adulto en el intestino y va a justamente liberar proglótidos grávidos con huevos adentro, y esos huevos se van a salir del proglótido adentro del intestino. Adentro del intestino puede llegar a generar autoinfección. O sea, los huevos eclosionan adentro del intestino y ya ahí mismo generan autoinfección. Entonces, comprende un ciclo monoxénico en ese caso. Eso es importante de saber, sí es importante de saber. ¿Se puede preguntar? Sí se puede preguntar. Y se ha preguntado, probablemente se vuelva a preguntar, ¿sí? No creo que caigan 30 preguntas de Hymenolepis nana, pero si les van a preguntar algo, va a ser esto, que puede tener un ciclo monoxénico. Ahora bien, los huevos, en vez de eclosionar adentro del intestino, pueden eclosionar, o sea, pueden no eclosionar y pueden salir en las heces. En las heces, eh, pueden volver a infectar a una persona y justamente se libera la larva en el intestino de la persona, y esa larva va a vivir dentro de la vellosidad del intestino. Y ahí eclosiona de vuelta, o sea, sale de la vellosidad en forma de adulto y vuelve a repetir el ciclo. No es, es eso nomás el ciclo, ¿sí? O puede llegar a, en forma de huevo, infectar un hospedador intermediario, que es un artrópodo, es un bicho, y dentro del bicho se va a generar hasta el estado de cisticercoide, ¿sí? Hasta el estado de larva. Si una persona ingiere accidentalmente un artrópodo, un bicho que tenga dentro el cisticercoide, se va a contagiar y el cisticercoide se va a terminar de desarrollar a adulto en el intestino de la persona. Tiene esas dos alternativas, ¿sí? Eso sería el ciclo de vida, donde tenemos un ciclo de vida que puede ser monoxénico o heteroxénico, que es lo que estábamos diciendo antes, que es bastante importante, la verdad, que se acuerdan eso. Dentro de todas las cosas que dijimos, eso nomás lo más preguntable. Y los estadios infectantes pueden ser tanto el huevo, si la persona ingiere un huevo, o puede ser el cisticercoide si ingiere un bicho que haya generado una larva dentro. Y el estadio diagnóstico va a ser el huevo, que va a salir en un copro parasitológico. Acá vemos cómo el cisticerco, o sea, la larva, vive adentro de una vellosidad, después sale y se ancla a las vellosidades por afuera en forma de adulto. Y eso. Y la acción, básicamente lo mismo que se describe en los otros, que son eforiatriz, mecánica, toxialérgica, y de vuelta lo mismo. O sea, yo no les quiero llenar el Power de información como de más, por así decirlo, porque ya sé que en el Power dice más cosas sobre este. En este particularmente me parece que decía más cosas, pero la verdad que no son tan importantes, ¿sí? Así que pasamos, si no tienen ninguna pregunta hasta ahora. Y bueno, en el copro parasitológico seriado, de vuelta el diagnóstico es con eso, se va a ver este huevo. Después, el Diffilidium caninum tiene un par de cositas también preguntables que les voy a resumir acá. El adulto tiene de vuelta
O sea, escolex, cuello, proglótido, y el escolex tiene ventosas y rostelo, y los proglótidos tienen esto de útero central, me recomí, en realidad no tiene útero central, me parece, y los poros genitales tiene dos por lado. Y los huevos sí son un poquito más preguntables, ¿por qué? Porque no son como los demás. ¿Se acuerdan que el Diphyllobotrium latum, Dibotricephalus, no sé cómo se llama ahora, tiene como el huevo especial? Bueno, este también tiene un huevo especial. ¿Por qué? Porque no elimina huevos siempre, sino que eliminan cápsulas o sacos o vijeros. O sea, son estas bolsitas llenas de huevos. Eso. Eso es preguntable, eso es un poquito más importante. Y básicamente el ciclo de vida normalmente se da el, entre el perro o el gato y la pulga, ¿sí? La pulga del perro o del gato. ¿Cómo se da esto? Básicamente el perro, háganle de cuenta, tiene el adulto adentro del intestino que va generando de vuelta huevos, cápsulas o vísceras que caen al piso, están en cápsula, y esos huevos son ingeridos por una larva de la pulga. Esa larva de la pulga después va a crecer y va a tener adentro esto, un cisticercoide. Ese cisticercoide va a ir a picarle, o sea, perdón, esa pulga va a ir a picarle al perro de vuelta y el perro se va a lamer y cuando se lama se va a tragar la pulga con el cisticercoide adentro. Es eso nomás. Tipo, no tiene más ciencia el ciclo de vida. Lo que puede llegar a pasarle al humano, que es hospedador accidental, eso es lo que tienen que saber ustedes en este caso, que es hospedador accidental, es que se trae la pulga de alguna forma. Y ahí de vuelta, o sea, le pasa lo mismo que al perro, va a generar un adulto y de ese adulto va a generar hijos, ¿sí? Acá me agarró un ataque de laburo y copié y pegué la screenshot, digamos, que estaba en el PowerPoint, pero es básicamente esto. O sea, acá le dice un poco del cuadro clínico, que es bastante benigna y autolimitada la presentación, y el diagnóstico se hace con cuadro parasitológico y podemos ver justamente los proglótidos, podemos ver los huevos, podemos ver las cápsulas ovígeras y eso. De todo esto, ¿qué tienen que saber ustedes? Obviamente, cómo es el tipo de ciclo de vida, cómo es el estadio infectante, que es la larva cisticercoide, y cuál sería el estadio diagnóstico, que bueno, les acabo de decir que es el huevo o la cápsula ovígera. ¿Qué otra cosa tienen que saber? Que el humano sería un hospedador accidental en este caso, ¿sí? Y lo de la cápsula ovígera, que es la característica como especial. Bien, ahora ya vamos por los últimos dos, que son Echinococcus, que nos va a causar hidratidosis. Si tienen alguna pregunta, me paran nomás, cualquier cosa. Básicamente, el Echinococcus es un parásito que afecta a los perros y al ganado ovino principalmente, sí, a las ovejas. Pero la forma que más nos va a importar es la forma larvaria. Si bien tiene un estadio adulto que tiene escoles, proglótidos gravios y eso, y huevo, que no tiene ninguna característica especial, simplemente que tiene embrión en el medio, nosotros los que más nos vamos a fijar es esto, la larva. La larva se llama hidátide en este caso. Y la hidátide no es lo mismo que el quiste hidatídico, que el quiste hidatídico es la membrana adventicia esta, que es lo que ven acá más clarito alrededor, y la hidátide en el medio, o sea, la larva en el medio. La larva es esto de acá en medio, que tiene una capa cuticular y una capa prolígera, y adentro tiene todo esto de acá, que son las vesículas prolígeras con los protoescólices, que son estas cosas de acá. Y en todo ese líquido, o sea, en todas esas cosas, tenemos un líquido que se llama líquido hiatídico, que tiene material antigénico. O sea, todo esto que está de acá
para adentro es muy antigénico, o sea, es muy alergénico, digamos. Entonces, esa es la principal característica de la hidatido. El cuerpo, cuando nosotros tenemos una hidátida adentro, en cualquier lugar del cuerpo, va a reaccionar a él, a ella, y va a generar esto, que es una membrana adventicia. Es como una capa de fibrosis que se hace alrededor. Eso se llama, o sea, este conjunto de todo esto se llama quiste hidatidio. Si voy muy rápido, me avisan. Eso es lo más importante, que es altamente alergénico, pero también que es muy grande. Que puede tener tipo 3 centímetros o menos, o puede llegar a tener 15, 20, 30 centímetros. Puede llegar a ser muy grande realmente. Entonces el ciclo de vida normalmente se va a dar entre el perro y eh, ¿cómo se llama? Entre el perro y la oveja. El perro es el hospedador definitivo porque tiene la forma adulta y la forma adulta va a ir generando productos grávidos que se van a ir al suelo, van a haber huevos como este de acá, son huevos embrionados en las heces de los perros, las heces de los perros. La oveja, o sea, esas heces de los perros van a estar en el campo, en el pasto, en las- los cultivos, en cualquier lugar con plantas y lo va a contaminar. Esta oveja, que es un animal de pastoreo, va a agarrar y va a comer esa planta, ese pasto, y va a eclosionar ese huevo embrionado a una larva, y esa larva va a penetrar el intestino y se va a ir por todo el cuerpo, principalmente a hígado y a pulmón, y va a generar un quiste hidatídico, que acuérdense que el quiste hidatídico es una cosa grande, realmente, o sea, es más de 10 centímetros muchas veces. Y en la naturaleza, como debería de ser normalmente, digamos, el perro va a ir a cazar, por así decirlo, la oveja y se va a comer de vuelta el quiste diatídico. Un perro sano, háganle de cuenta. Se va a comer la oveja que tiene el quiste diatídico adentro, que está contaminada, y se va a contagiar entonces de las larvas de la hidatido. Y ahí va a generar adultos, ¿sí? Porque toda esta larva adentro tiene protoescólices y esos protoescólices después se hacen adultos. O sea, se hacen eh, equinococos adultos, digamos. Ahora, el humano lo que le puede pasar es que en el medio de ese ciclo aparece y se come una planta o algo contaminado con los huevos. Entonces, para nosotros, el estadio infectante va a ser el huevo, ¿sí? Y nosotros, lo más importante de todo esto, que tenemos que saber sí o sí, es que vamos a ser un hospedador de tipo accidental, porque el hospedero definitivo normalmente es el perro y el hospedero intermediario es la oveja. Y eso, tenemos que saber eso, que el hospedero accidental es el humano y los otros dos hospederos cuáles son. Ahora, cuando entra a nosotros, la hidátide hace lo mismo que la oveja, digamos. O sea, viene el huevo, eclosiona en el intestino delgado y de ahí migra, principalmente a hígado y a pulmón, pero también puede ir a otros órganos como los huesos, el cerebro o el vaso u otros. Y eso. Lo que nos puede llegar a hacer es ocupar el espacio y si se rompe genera complicaciones, que es lo que vamos a ver ahora. Y con respecto a la epidemiología, casi hago como un inciso, no como en las otras, porque esto es bastante importante, ¿sí? Y es que afecta a regiones agrícolas y ganaderas y principalmente lo tenemos que asociar a ovejas, también a vacas, pero principalmente a ovejas, ¿sí? Y está principalmente relacionado con el faenado familiar de las carnes. O sea, el faenado creo que es como que matan a la oveja y cortan toda su carne. Y eso nomás. Esas carnes, por lo general, las carnes crudas le dan a los perros y por esa falta de educación sanitaria básicamente que tienen las personas, los perros se terminan contagiando y se propaga la infección. Eso.
Entonces, la patogenia en este caso va a ser eh, similar a las otras, pero con algunas diferencias. Va a ser mecánica. ¿Por qué? Porque ocupa espacio este quiste. Acuérdense que el quiste es bastante grande. Ocupa espacio y comprime estructuras. O sea, si está, por ejemplo, en el hígado, va a comprimir las vías biliares, puede comprimir las venas. Entonces eso nos va a generar sintomatología. En los pulmones tiende a romperse. Entonces eso nos va a generar, bueno, un cuadro respiratorio con disnea, esputo, expectoración. Pero lo más importante es que cuando se rompe, ya sea en el hígado o en los pulmones, va a generar no solamente una siembra secundaria, o sea, de un órgano se puede ir a otro porque se rompió el quiste, sino que también puede generar un shock anafiláctico. Porque acuérdense que todo lo que tiene adentro la hidratide es altamente alergeno, ¿sí? Bien, traten de quedarse con este dibujito, este cuadrito que es como lo más importante. Y con respecto al diagnóstico, ya saben que como nosotros tenemos una larva que está enquistada en nuestro cuerpo, no va a salir por las heces. Entonces lo que va a hacer, lo que vamos a hacer para conseguir un diagnóstico es justamente usar técnicas de imagen, principalmente, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un diagnóstico parasitológico o directo, o sea, vamos a ver directamente el parásito solamente en muestras quirúrgicas, cuando se trate al parásito. Y el diagnóstico por lo general va a ser imagenológico, que es lo más importante y es como súper importante en realidad que sepan eso. ¿Entienden? Estas son ecografías, acá tenemos un quiste simple, un estadio Garvey 1 y acá un estadio Garvey 3 con múltiples vesículas. Y eso es lo que le quería decir. En el Power yo vi que dice un montón de cosas sobre la clasificación de la OMS y el Garvey, o no sé cómo que se llama, Garvey creo que se llama. Eh, no es importante. Y el tratamiento en función a qué estadio presenta, no, tampoco es importante. No tienen que saber eso, no hace falta. Eso. Solamente sepan que el diagnóstico y cómo lo vas a tratar después, digamos, el pronóstico, lo haces con ecografías. Y si se complica el quiste con alguna infección o si se rompe o algo pasa, con un TAC, una resonancia. Y bueno, esta es una radiografía de un quiste calcificado. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Sí, yo te puedo pedir que repitas de vuelta la morfología de la hidátide, Sí, más o menos. perdón si fui muy rápido. Esta de acá, o sea, de acá de la flechita que estoy marcando para adentro, es la hidátide. Es todo esto de 10 centímetros así grande y todo, es la larva. Tiene dos capas, una cuticular, que es esta de acá, y una germinativa, que es esta de acá, o proliferativa, no me acuerdo cómo se llama, que básicamente es la que genera esto, las vesículas prolígeras. Que las vesículas prolígeras y todo, o sea, lo que importa es que todo adentro de estas dos capas, de esta pared de la larva, es material antigénico y tiene protoescólices. Esos protoescólices justamente son los que se supone que en un hospedador definitivo, cuando se come el quiste, el hospedador definitivo sea el perro, esos protoescólices que están todos acá adentro, se van por el intestino del perro y se incrustan en su intestino y forman adultos. Esa es la función de todo esto. Eso es la hidátide. Ahora, el quiste hidatídico es la hidátide, o sea, esta larva de acá gigante, más la reacción del órgano que le rodea. O sea, todo esto que está más blanquito es como una fibrosis, digamos, que se hace alrededor del quiste. No sé si se Súper, entiende. gracias. Vale.
Estoy cansado. Si se dan cuenta, no tiene tanta info el Power, pero todo lo que tiene prácticamente es preguntable, sí. Bueno, ahora vamos con fasciola hepática, que es mi parásito menos favorito, pero bueno, lo voy a tener que dar igual. Y produce fasciolosis. Es un tremátodo, no tiene el cuerpo segmentado como los otros y tiene una forma de hoja, ¿sí? Sí tiene aparatos y sistemas rudimentarios, es hermafrodita y eso. Tiene forma de huevo, larva y adulto y todas las características de los platilimientos, nada más que no tiene el cuerpo segmentado, lo tiene en forma de hojita, como este de acá. Y su principal lugar donde va a vivir va a ser el hígado y las vías biliares. Vamos a ver cómo lo hace. Ah, y este es su huevito. Este es el huevo que básicamente se libera al medio ambiente como no embrionado y tiene un pequeño opérculo por acá. Eso, nada más. Bien, de vuelta a la misma diapo. No sé por qué cae dos veces. Bueno, este es el ciclo de vida. Básicamente es un ciclo heteroxénico. Vean cómo comprende hospederos definitivos y hospedero intermediario. Está muy en relación con el agua, con el medio acuático, y vamos a ver por qué. Eh, en el humano, básicamente vamos a tener, o en el hospedero definitivo cual sea, vamos a tener al adulto que vive en las vías biliares. El adulto tiene aparato sexual femenino y masculino en él mismo o en él ella mismo y va soltando huevos, ¿sí? Huevos no embrionados que se van a ir por la bilis hasta el duodeno y de ahí las heces. Se van a ir con las heces y esos huevos no embrionados van a madurar en el agua, ¿sí? Necesitan el medio acuático para madurar. Pero ¿qué pasa cuando madura? Que suelta una larva, una primera larva que es libre, digamos, y se llama miracidio. Ese miracidio lo que hace es penetrar en los tegumentos, que son re blanditos, digamos, del hospedador intermediario, que es el caracol del género Limnea, que le tendría que haber puesto por acá, le voy a poner antes de pasarles, que es el caracol del género Limnea. Re importante esto, ¿sí? Este caracol del género Limnea le va a hacer evolucionar hasta un estado que se llama cercario. Pasa de miracidio a cercario. Esa cercaria de vuelta hace lo mismo, o sea, se va, atraviesa los tegumentos, se va con esta colita que le salió y se queda en una vegetación, cualquier vegetación. Puede ser un pasto de abajo del agua, puede ser un alga, puede ser un yuyo, lo que sea que está abajo del agua, o berro, que es una planta que los humanos comen, que está abajo del agua, berro silvestre se llama. Ahora, cual sea que sea la planta, viene un hospedador definitivo y se lo come. Por ejemplo, un alga, un yuyo, lo que sea, viene y come la vaca y se infecta. Pero ¿qué pasa? El humano solamente se va a infectar por lo general con berro silvestre. Viene y come el berro silvestre y se infecta con el estadio infectante que es la metacercaria. ¿Sí? Esa cercaria que estaba acá en el agua va a la planta, se hace un quistecito, como un redondo así como este, y se llama metacercaria eso. Eso vive un tiempo así y el humano va, come eso y el, la metacercaria se desenquista ¿dónde? En el intestino delgado. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que las larvas que van a desenquistarse en el intestino delgado quieren ir al hígado. Entonces lo que hacen es penetrar la pared del intestino delgado, del duodeno, donde sea que estén, y migran a través de la cavidad peritoneal hacia el hígado y rompen la cápsula de Gleason, que es la cápsula que rodea el hígado, digamos, y penetran en el parénquima hepático, siempre tratando de buscar la vía biliar intrahepática, ¿sí?
porque como ya les decía antes, el hábitat natural es la vía biliar. Bien, una vez que llega a la vía biliar, ya puede comenzar a formarse, o sea, puede pasar de ser larva a ser adulto y ahí repite el ciclo. Ahora bien, uy, bueno, acá les dejé todo respondido. El estadio infectante entonces va a ser la meta cercaria, el estadio diagnóstico va a ser el huevo, que es un huevo no embrionado, operculado, todo eso. Y el ciclo de vida va a ser heteroxénico. Acuérdense que el hospedador intermediario, les voy a dejar acá después, es el caracol del género Lindea. Re importante eso y les van a preguntar seguramente. La patogenia es exfoliatriz, mecánica y toxialérgica, pero en este sí les hace el inciso de que tiene dos etapas. Una primera, más aguda, que es la forma juvenil, la que está causando la patogenia, que ¿qué hacen? La forma juvenil son las larvas que eclosionaron en el intestino y están tratando de migrar del intestino al peritoneo y del peritoneo al hígado. Entonces, en ese proceso de que rompen todo básicamente y pasan de un lugar a otro y de ahí al hígado, producen reacción inflamatoria que se traduce en fiebre, hepatomegalia, dolor abdominal, sudoración nocturna y esos equivalentes febriles, digamos, y eosinofilia en el hemograma, ¿sí? Es como un cuadro agudo que puede ser confundido con un montón de enfermedades en realidad. Eh, Pasa el tiempo y esas larvas ya dejaron de migrar y llegaron al hígado y ya se pudieron formar los adultos. Ya no está nada migrando, por así decirlo, por el cuerpo. Entonces, la patogenia pasaría a formarse por los adultos, ¿sí? Que esa patogenia se va a dar porque los adultos viven en la vía biliar. Y en la vía biliar pueden causar obstrucción, pueden causar sobreinfección que se llama colangitis, puede causar colecistitis, cirrosis, puede causar, eh, ¿cómo se llama este? Pancreatitis. Pueden causar diferentes manifestaciones, básicamente, que no les van a preguntar todas en específico. Por eso no les dejo las manifestaciones específicas, digamos, porque no les van a preguntar probablemente. De lo que sí les había dicho hoy, que le pueden llegar a preguntar es el tema de la anemia megaloblástica, ¿sí? Eh, y eso. También pueden migrar erráticamente al páncreas, cerebro, faringe y otros órganos. Y eso. Esta diapo tiene algunas preguntas directamente, o sea, para mí pueden llegar a preguntar directamente estas cosas, que es con respecto a la epidemiología. Vamos a decir que se asocia siempre a la cría de rumiantes, que los rumiantes son las vacas y las ovejas, y al consumo de verduras crudas, que son el berro, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Porque eso era todo, hasta acá se dio mentiras, faltaba esta diapositiva. Perdón. Eh, ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? En el apunte está remarcado lo del periodo prepatente y eso, ¿es importante? Yo nunca vi que lo hayan preguntado sinceramente, pero sí, o sea, básicamente les dice que el periodo prepatente es más... Ay, no me acuerdo cómo era que decía, pero sí, no creo que se pregunte eso, ¿sí? Esa es la respuesta, corta. Vale, gracias. Bueno, el diagnóstico, en este caso, sí lo vamos a poder hacer por un coproparasitológico. ¿Por qué? Porque las formas adultas viven en las vías biliares y expulsan constantemente huevos, que se van a ir a las heces por la bilis y después van a ir al intestino y del intestino a las heces. En las heces vamos a ver estos huevos que son no embrionados, ¿sí? Y bueno, si hacemos una cirugía por las complicaciones, puede llegar a salir esto, ¿sí? Que es la forma adulta.
y en el laboratorio puede llegar a salir eosinofilia, podemos llegar a detectarlo por ELISA y puede llegar a tener un hepatograma alterado, o sea, las enzimas hepáticas alteradas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, porque ahora sí eso era todo. En la parte de patogenia, lo más importante a saber sería, digamos, que los juveniles están en la forma aguda y los adultos en la crónica. Sí, los juveniles en la forma aguda y los adultos en la forma crónica. Y si querés agregarle todo esto que dice acá, se traduce en que la forma juvenil producen como una forma más aguda, sí, pero más fuerte, por así decirlo, no me sale la palabra ahora, como más sintomática, justamente. En cambio, la forma crónica producen patologías crónicas, justamente. Por ejemplo, una cirrosis. Como que la forma aguda es más fulminante, básicamente. Eso. Dale, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, Por mi parte, genial. Espero, chicos, que les haya servido. Les voy a pasar el power. Y nada, cualquier cosa, cualquier pregunta que puedan llegar a tener, o pregunta de preguntero o algo, háganla al privado o al grupo y estaremos contestando yo y las chicas. ¿Sí? Así que